Buenas tardes, mi nombre es Romeo Ortega Alejandra y el día de hoy les daré un pequeño recorrido a la historia de Nintendo. Primero que nada, Nintendo es actualmente una de las empresas más importantes de videojuegos, siendo esta la casa de franquicias muy importantes como lo son Donkey Kong, Metroid, Star Fox, Fire Emblem, Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda. Si bien eh, hoy en día son una importante empresa de videojuegos, no fue así desde un principio. Nintendo se creó en 1889 por Fusahiro Yamauchi. Al principio, Nintendo se encargaba de crear juegos de mesa, bueno, juegos de cartas. Y la empresa pasó a manos del yerno de Fusahiro, Sekiro Kaneda, y después pasó a manos de su bisnieto, Hiroshi Yamauchi. Hiroshi Yamauchi estuvo a cargo de Nintendo durante más de 50 años y fue gracias a él que se empezó a incursionar en el área de videojuegos. En 1963, ya con Hiroshi Yamauchi, él empieza su andadura en el mercado de los videojuegos y en 1977 bueno, la empresa comienza a desarrollar videojuegos. Teniendo así, bueno, este primer desarrollo de videojuegos fue en realidad una colaboración con Mitsubishi Electronic, creando así las consolas domésticas TV Game 15 y TV Game 6. También desarrolló Nintendo un videojuego llamado Otelo, perdón, y en 1979 la compañía lanza, bueno, crea la sede en Nueva York de Nintendo of America. Y también en este mismo año en Japón empiezan a venderse las portátiles Game Watch, que son que es la que tenemos aquí, y que contiene solamente un juego. Luego tenemos en 1980 a Shigeru Miyamoto, quien creó sagas como Mario, Zelda, Pikmin y Star Fox. Y en 1980 Shigeru Miyamoto crea a Donkey Kong para máquinas arcade, un juego muy simple pero que en realidad fue un gran éxito no solamente en Japón, sino que también en el resto del mundo. Y aquí en este juego precisamente crea a Jumpman, que posteriormente conoceríamos como Mario. Y gracias al éxito que tuvo Donkey Kong, pues la empresa decide crear su primera consola exclusiva. Aquí tenemos a Famicom, o bueno, Famicom conocida así en Japón y NES conocida en el resto del mundo, o Nintendo Entertainment System. Esta salió en Japón en 1984 y en Estados Unidos en 1985 y en Europa sería hasta 1986 que tenían acceso a esta Nintendo. Aquí en esta consola se vio nacer a los personajes más populares y a las franquicias más populares que tiene Nintendo, como lo son The Legend of Zelda, trayendo aquí a Link, a Super Mario Bros. Trayendo de vuelta a Jumpman, pero ahora con el nombre de Mario. Y también pudimos ver juegos como Metroid, trayendo aquí a Samus Aran o Icarus Kid, y entre otros más. Definitivamente el juego que más sobresale en esta consola es Super Mario Bros., siendo pues el nacimiento de su personaje más popular hasta la fecha. Tras el éxito de Nintendo Entertainment System, Nintendo decide irse por las consolas portátiles, sacando su primera consola portátil, el Game Boy, en Japón en 1989 y en Europa entre 1990 a 1991. Esta consola llegó con el juego también hoy en día también muy conocido llamado Tetris. Y no solamente esto, en 1990 Nintendo decide crear una sede en Europa, Nintendo Europe, teniendo su sede en Alemania. Y en 1993 no solamente se queda en Alemania, sino que decide expandirse a otros países, como lo son Holanda, Francia,
España, perdón, Reino Unido, Australia y Bélgica. Después de la Nintendo Entertainment System llega su sucesora, la Super Famicom o Super Nintendo Entertainment System, SNES. Um, Esta fue lanzada en Japón en 1990 y llegaría a Europa 2 años después, en 1992. En este año también llegaría la segunda parte de The Legend of Zelda. En este caso sería The Legend of Zelda: A Link to the Past. Otros juegos que podríamos destacar también de esta consola sería perdón, Yoshi y Donkey Kong, con Super Mario World 2, Yoshi's Island, Donkey Kong Country. Y no solamente tendríamos juegos para el Super Nintendo, sino que tendríamos juegos para el Game Boy, ahora sí, el Metroid, por ejemplo. Ah, y también un pequeño dato. En 1995 también Nintendo saca el Virtual Boy, que se podría decir que es una de las primeras acercaciones a lo que respecta a la realidad virtual que conocemos hoy en día, pero definitivamente no fue un éxito para Nintendo, ya que muchos jugadores se quejaron de que al terminar les dolía la cabeza y pues hasta el día de hoy hay muchos que se olvidan que siquiera existió este Virtual Boy. En 1996 llega Nintendo con otra consola, en este caso su primera consola de 64 bits llamada Nintendo 64. Su lanzamiento vino acompañado específicamente con Super Mario Bros. Bueno, Super Mario 64, considerado en ese tiempo uno de los mejores videojuegos de la historia. También en esta consola, no, perdón, también en este mismo año se vio nacer una franquicia muy popular y para tanto para los no jugadores como para jugadores, bueno, para jugadores más expertos, que es la franquicia de Pokémon, llegando con Pokémon Rojo y Pokémon Azul para el Game Boy. Y llegando en 1996 en Japón y siendo sacado en 1999 en Europa. También tendríamos en 1996 la Game Boy Pocket, que es una versión más original de la Game Boy, y llegaría en 1998 la Game Boy Color, que pues como su nombre lo indica, incorpora el color en la consola. En 1998, aparte del Game Boy Color, tendríamos también a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que es muy importante mencionarla porque es el primer juego en la historia en tener una calificación perfecta en críticas y siendo también considerado, bueno, siendo considerado el mejor juego de la historia o en el caso de los fans de la saga de The Legend of Zelda, el mejor, bueno, para la mayoría, siendo considerado el mejor juego de la saga. En el año 2001 llega dos nuevas consolas en Nintendo, una siendo la Game Boy Advance y siendo esta la asociada del Game Boy Color, y otra la que vemos aquí, el GameCube, trayendo títulos como lo son Luigi's Mansion o uno de los juegos más queridos de la franquicia Smash Bros., Smash Bros. Melee. En 2002 podemos decir que podemos destacar el lanzamiento de Super Mario Sunshine, o el lanzamiento del Pokémon Mini, que contenía 4 juegos, pero definitivamente lo más destacable del año 2002 sería la llegada de Satoru Iwata tras el retiro de Hiroshi Yamauchi, tras 52 años a cargo de la compañía Nintendo. Satoru Iwata definitivamente fue uno de los hombres fundamentales en la historia de Nintendo, y en 2003 se lanzan grandes juegos como lo son Metroid Prime, The Legend of Zelda, The Wind Waker, o también podemos destacar el Mario Kart Double Dash, y esto respecto a la GameCube. Y en el Game Boy Advance pues tuvimos más títulos de Pokémon, claro está, como Pokémon Rubí, Pokémon Zafiro, y también también teniendo una sucesora, la Game Boy Advance SP, que era una Game Boy Advance pero plegable. También tuvimos en 2005 la Game Boy Micro, y que esta era nada más chiquita que la original.
Y bueno, a manos de Satoru Iwata llega en 2004 la Nintendo DS, bueno, en 2004 para tanto Japón como para Estados Unidos y en 2005 para Europa. Esta fue un gran éxito gracias a sus pantallas bueno, su doble pantalla, una de ellas táctiles, y de aquí viene el nombre de Nintendo DS, Nintendo Dual Screen, y además también siendo destacada por su compatibilidad con los juegos del Game Boy Advance, que esta compatibilidad se perdería en las versiones posteriores del Nintendo DS. Aquí tuvimos juegos como Animal Crossing, Wild World, tuvimos New Super Mario Bros., Pokémon Perla, Pokémon Diamante, tuvimos hasta juegos como Nintendogs y demás. Esta Nintendo tuvo bastantes versiones, como lo fueron la Nintendo DS Lite. También tuvimos Nintendo 3DS, que no es lo mismo que la DS, sino, como su nombre lo dice, tiene un efecto 3D, pero sin la necesidad de usar gafas especiales. Y también esta Nintendo 3DS tuvo bastantes revisiones, como lo son la Nintendo 2DS, tuvimos Nintendo 3DS Excel, Nintendo 2, bueno, muchas versiones de Nintendo, tanto 2DS como 3DS. Y en 2006, también de la mano de Satoru Iwata, llega la Wii, que personalmente tengo mucho cariño porque es mi primera consola que tuve. También esta es la nueva consola de sobremesa de Nintendo y llega con un innovador sistema de movimiento que permitió que tanto jugadores casuales como jugadores, pues se podría decir que veteranos, disfrutaran de esta consola, también teniendo como excusa para muchos jugadores, que mientras jugabas podías hacer ejercicio. Aquí sacaron grandes títulos como son Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda Twilight Princess, tuvimos Super Smash Bros. Brawl, Mario Kart Wii, y también tuvimos los Million Wii Sports. Eh, y en el caso del 2012 llega la Wii U, que definitivamente fue un tropiezo de Nintendo. Bueno, tenía un sistema en el cual puedes jugar a doble pantalla, uno en la Wii U Gamepad y otro en el televisor. Y a pesar de tener bastantes juegos bastante buenos, eh, tanto la falta de juegos exclusivos como la falta de juegos de compañías third party, como también el sistema que no terminó de convencer a los jugadores, definitivamente hizo que esto no fue, bueno, que esta consola se convirtiera en la menos vendida en la historia de Nintendo. Esta dejó un gran desplace económico. Y en 2015 ya estaban a mano de Satoru Iwata, les estaba el desarrollo de la nueva consola de Nintendo, que sería la Nintendo Switch. Lastimosamente, Satoru Iwata fallece en 2015 y así no pudiendo ver pues, su trabajo final. La Nintendo Switch fue presentada en octubre de 2016 y antes tenía el nombre clave de NX. También esta Nintendo Switch sería la encargada de, por así decirlo, salvar o hacer resurgir a Nintendo como después de su fracaso con Wii U. Esta es una consola híbrida, pudiendo así jugarla tanto de manera portátil como una consola de sobremesa. Esta llegó con grandes títulos como lo fueron remasterizaciones de Wii U, como fue Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros. U Deluxe. Tuvimos juegos como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda Breath of the Wild, siendo estos dos hasta nominados a Juego del Año. Y si bien esta es la última consola que ha sacado Nintendo, definitivamente no es lo último que va a hacer Nintendo. Lo podemos ver eh, en, en la forma que se está intentando meterse cada vez más al mundo de los videojuegos celulares, o como la inauguración de hace poco del parque temático de Nintendo, o hasta la nueva Nintendo Switch OLED, que es una remasterización de Nintendo Switch.
Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Y muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.